Bien, sin más preámbulos, vamos a comenzar la clase. El tema de hoy es sobre la nota de prensa, ¿no? Que es una de las formas más tradicionales y efectivas de comunicar nuestras actividades, nuestras ideas, nuestras acciones a los medios de comunicación, ¿no? La nota de prensa está destinada al medio de comunicación. Hay muchas personas que creen que la nota de prensa es escrita con un estilo de redacción para la opinión pública, para el público en general. Y no es así, porque primero pasa por un filtro la nota de prensa. La nota de prensa pasa por el filtro de los medios de comunicación, de los periodistas. Entonces, cuando escribimos una nota de prensa, escribimos para los periodistas, no escribimos para el público en general. ¿O a qué me refiero con que escribimos para el periodista? Me refiero porque este tipo de texto, como ustedes verán a continuación, a lo largo de esta clase, es tiene un estilo de narración periodístico. Si nosotros queremos que el medio de comunicación nos publique la información, la actividad, el lanzamiento, la presentación de nuestro producto, de nuestro servicio que estamos compartiéndole, tenemos que hablar su lenguaje. Y eso forma parte de una de las funciones del lenguaje que vimos la primera semana en clase, ¿no? La adaptación al medio, la adaptación al contexto. Entonces nosotros tenemos que eh, adaptarnos al ritmo y al estilo de los periodistas. Por eso es que la nota de prensa tiene un estilo de redacción periodístico, como lo veremos a continuación y lo iremos desmenuzando. ¿Qué es lo que pasa? Pasa de que los periodistas, los medios de comunicación, quien haya trabajado o haya conocido a alguno de ellos, ya sea televisión, periódico o radio, han de haber dado cuenta de que el ritmo de trabajo del periodista es muy intenso, es muy dinámico, es hiperactivo. Por esa avalancha de información que existe día a día, que se produce tanto de las esferas públicas del gobierno, la gobernación, la alcaldía, como del contexto empresarial y comercial, con todas las notas que mandan las diferentes organizaciones, empresas, marcas, las actividades que tienen, las promociones y por supuesto también del espectro social, de las marchas que hacen los gremialistas, de los bloqueos que hacen los campesinos en la carretera, de las protestas que hacen los médicos en los hospitales por la saturación de contagiados de COVID. O sea, todo eso suma. A todo eso tiene que brindarle atención los medios de comunicación y los periodistas. Y en medio de todo eso, la competencia, la competencia nuestra, porque se nos llegue a publicar una de nuestras notas de prensa, si se llega a publicar es un triunfo, es una victoria. Y porque además, si no redactamos con el estilo periodístico, por más que sea la presentación de un producto, de un servicio y se le dé el matiz que se le quiera dar o el enfoque que se le quiera dar, si no tenemos un lenguaje periodístico, el periodista decide no publicarla, porque va a decir, no, esto no es una nota de prensa, esto es publicidad. Y si quieren publicidad, que vaya y hablen con la jefe comercial del canal o del periódico para que les diga cuánto cuesta un espacio. Y nosotros no tenemos presupuesto para pagar esa publicidad. Entonces, si no queremos, no tenemos presupuesto para pagar esa publicidad, tenemos que trabajar nuestra nota de prensa con el estilo periodístico. Y de esa forma podemos lograr que se nos publique de manera gratuita. Entonces, ese es el marco, ese es el contexto en el que se desenvuelve la nota de prensa. Obviamente,
nosotros esperamos que esa información sea publicada por el medio de comunicación y así alcance a más personas, ¿no? A más clientes, a más usuarios, a más seguidores. Pero, como les digo, no lo vamos a publicar directamente a esas personas. Va a tener que pasar por el filtro del medio de comunicación. Y para ello tenemos que cumplir con el medio de comunicación. Los periodistas, aparte de ser personas ocupadas, muy ocupadas, son muy muy exquisitos en el sentido de que si nuestra nota de prensa presenta muchos errores ortográficos, les duele la cabeza y dicen, prefiero no estresarme con esta nota de prensa. No la publico, porque para publicarla todavía la tengo que reeditar yo, la tengo que rehacer, la tengo que corregir. No, tengo un montón de cosas por cerrar, todavía un montón de páginas por cerrar. No tengo tiempo para estar corrigiéndole a este chiquillo más su nota de prensa, a este principiante. Así dicen. Yo he trabajado en un periódico. Sé cómo es la actitud de los periodistas. He hecho radio también. Entonces, sé cómo funciona el periodismo. Entonces, si nosotros en lugar de mandarle una nota de prensa, le mandamos un estudio técnico o un estudio económico, financiero de si yo trabajo en un banco, si yo trabajo en una cooperativa, si yo trabajo en, qué sé yo, en Caínco, en la Cámara de Exportadores, y en lugar de mandarle una nota de prensa, le mando un estudio económico, financiero, con puros cuadros, con puros Excel, ni lo va a mirar el periodista. Es chino eso para los periodistas. Ustedes tienen que traducir esos estudios, esas estadísticas, esos cuadros, tienen que traducirlos a un lenguaje más comprensible y más periodístico. Porque para eso son los comunicadores de esa empresa, ¿no? Porque es fácil decir, para nosotros decir es fácil, no, me da flojera, hacer una nota de prensa con este estudio, pero si ya está el estudio, mandáselo así nomás, si lo leen bien, si no lo leen, pues ni modo. No es esa la actitud. No, eso no es lo correcto. Porque lo correcto es que nos lean, lo correcto es que lleguemos al público que nos interesa. Lo correcto es que nos publique el medio de comunicación. Entonces, como comunicadores tenemos que a veces ajustarnos o adaptarnos al estilo del receptor o del público al que nos vamos a dirigir. ¿Ya? Eso no lo olviden nunca. Nuestro estilo de redacción, nuestro lenguaje va a depender del destinatario y del contexto en el que se va a desarrollar ese trabajo, esa acción. ¿De acuerdo? Antes de escribir una nota de prensa, siempre es bueno pensar qué es lo que queremos comunicar, ¿no? Y esto es para todos los textos. Ustedes recordarán que esto se los he repetido en cada texto, cada tipo de texto que venimos viendo, ¿no es verdad? Entonces hay que mirarlo desde el punto de vista del periodista que leerá nuestro mensaje. La nota de prensa tiene que ser pensada como un periodista. ¿Por qué podría interesarle nuestro mensaje al periodista? ¿Qué le aporta al periodista lo que estamos escribiendo o lo que le vamos a compartir? Por eso también es que en la nota de prensa es muy importante el titular de tu mensaje, porque ahí es donde nosotros lo enganchamos. Ahí es donde nosotros le picamos la curiosidad, la intriga, el interés al periodista. Como les decía, los periodistas son profesionales muy ocupados y tienen dos cosas en mente. Los temas que le interesan a sus lectores, que son los temas actuales, los temas del momento, y los intereses de su editor o de su grupo editorial. Porque a veces hay medios de comunicación que tienen políticas un poco más excluyentes, ¿no? Y dicen, no, todo lo que sea comercial, nada. Que pasen por el departamento comercial para que le pasemos nuestro tarifario. Que paguen.
Si por eso son empresas, ¿no? Por eso están generando riqueza. Y tienen razón en algún sentido, ¿no? Pero no tienen razón cuando también vemos los precios de los espacios y de los tiempos que ellos manejan, ¿no? Los medios de comunicación suelen ser caros. Los precios de los medios de comunicación tradicionales como la televisión, la prensa escrita, la radio, no son baratos. Especialmente la televisión es carísima. Por eso es que también ha habido mucha migración de publicidad a lo que son los medios digitales, las redes sociales, los sitios web, las aplicaciones, porque al final de cuentas se llega a la misma, casi a la misma cantidad de personas. Entonces, con una primera lectura del titular y de las primeras líneas de su lead, de su introducción, de su primer párrafo, posiblemente el periodista va a decidir si le interesa o no para su publicación. Entonces, mire qué clave es el titular y el primer párrafo. Es ahí donde nosotros tenemos que convencerlo. Entonces, es el titular y su primer párrafo el que tiene que ser lo mejor trabajado posible. No quiero decir que después en el cuerpo de la nota se olviden y escriban cualquier cosa, no, sino que simplemente el poder de atracción debe estar concentrado en el titular y en el primer párrafo. ¿Cómo escribir la nota de prensa? Debe ser breve, debe ser clara, debe ser concisa, las mismas leyes básicas que hemos mencionado para todos los otros tipos de texto, pero también tiene que ser informativa. ¿Qué significa informativa? Que sea rica en datos, que no sea algo superficial como por decirle, Samaipata es el destino turístico, el destino turístico más visitado por los bolivianos, ¿no? Cada año Samaipata recibe más visitantes, tanto bolivianos como también extranjeros, gracias a sus paisajes y a sus lugares atractivos. O sea, que está bien, digamos, ¿no? Esto que yo acabo de darles está bien, pero ¿es suficiente? ¿Qué información, qué datos eh, aportan valor a esto que yo les acabo de decir? ¿Qué tal si en lugar de escribirlo o de anunciarlo así como lo hice hace unos instantes, yo digo, Samaipata se convierte en el primer destino turístico, tanto interno como externo de Santa Cruz? El municipio de Samaipata, ubicado a 120 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, al oeste de la ciudad de Santa Cruz, de acuerdo a un estudio del Viceministerio de Turismo, señala de que este municipio se ha convertido en en el destino favorito del turismo interno en Bolivia. A pesar de que el estudio recalca de que el 60% de los bolivianos prefieren visitar Samaipata, también existe un 40% de extranjeros que visitan esta localidad. Del 60% de los bolivianos, el 30% vienen del mismo departamento de Santa Cruz, el 20% de La Paz, el 10% de Cochabamba y el otro 10% se lo reparten entre los otros 7 departamentos o 6 departamentos del país. Samaipata, uno de los lugares más turísticos de Samaipata es las ruinas del fuerte, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1990. También, entre otros atractivos, está las cascadas de Cueva, las cascadas de La Pacha, ambas ubicadas a 20 y 30 kilómetros del pueblo de Samaipata, respectivamente. Se dan cuenta que es otro el nivel de información cuando uno le aporta datos reales, datos veraces, le aporta
datos como dónde está ubicado, si nosotros vamos a decir es el más visitado, ¿por quiénes? ¿Por cuántas personas? ¿Qué porcentaje? ¿De dónde vienen esos visitantes? ¿Se dan cuenta? A eso si decimos tiene muchos lugares turísticos por conocer, ¿cuáles son esos lugares? ¿Dónde están ubicados? ¿Qué costo tiene? ¿Qué recomendaciones se le puede dar al lector o al que nos está escuchando para visitar ese lugar? ¿Qué medios de transporte a disposición tiene? ¿Dónde pueden llegar a alojarse? ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia entre una nota de prensa superficial, genérica, que no aporta datos de valor, versus una que sí es rica en datos. Y esa riqueza informativa es la que aprecia el periodista y es cuando decide publicarla. Y ganamos todos, ¿no? Ganamos nosotros porque se va a publicar nuestra nota de forma gratuita en un periódico grande, en un canal de televisión grande, masivo, o en un programa de radio masivo con mucha audiencia, y gana el periodista porque va a rellenar su página, va a rellenar su espacio en televisión sin que le cueste hacer algo desde cero, porque ya se lo estamos dando nosotros asado y cocido, como se dice vulgarmente. Entonces, es de esa manera que nosotros tenemos que pensar la elaboración de una nota de prensa. En términos de cantidad de texto, con una página es suficiente, porque en realidad ellos no estaban previamente interesados. Van a ser ustedes los que le han dado el mensaje. Si el periodista piensa que es interesante y necesita más información, los periodistas nos van a contactar. Ellos van a llamar. Por eso también al final de la nota de prensa, como parte del formato de presentación de la nota de prensa, al final siempre van todos los datos del contacto de la persona que va a ser la vocera o el encargado de tener contacto con los periodistas. Entonces, con una página es suficiente. Ahí ustedes aprovechen de responder muy bien a las 5 preguntas. ¿Qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué? Las 6 preguntas, perdón. Y que sea rica en datos, y con eso van a ver que van a lograr enganchar a los periodistas, al reportero, al jefe de prensa, al director del medio. Y finalmente su nota va a salir publicada. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Me dejo entender? ¿Vamos a buen ritmo? ¿Está todo claro? ¿Tienen alguna duda? Sí, licenciado. Sí, licenciado, se entiende. Ya. Licenciado. Bien, vamos por el titular nuevamente. Como les decía, el titular tiene que captar la atención del periodista. Ser simple, corto, pero de impacto, ¿no? Que llame la atención como un gancho desde un principio, ¿no? Y aquí vemos algunos ejemplos. Miren, aquí en este caso utiliza el titular, entra al museo con gafas de sol. Miércoles, y de repente uno se pregunta, pero ¿quién en su sano juicio entra con gafas de sol a un museo? Si un museo es a puertas cerradas, es un ambiente cerrado, no es necesario utilizar gafas oscuras, pues dentro de un ambiente cerrado, ¿no? Cada que uno utiliza las gafas de sol son para exteriores, no para interiores. Entonces, llama la atención y uno empieza a leer. Y a continuación en su subtítulo de su primer párrafo dice, sí, lo has leído bien. La propuesta que te traemos hoy es para que vayas al Museo MIBA de Barcelona y trates de resistir la tentación de quitarte las gafas de sol aún dentro de sus salones. Esto se refiere a que dentro tiene mucha iluminación y todas las cosas brillan, son brillantes. Esa metáfora es la que con esa metáfora es la que esta nota de prensa intenta enganchar a los periodistas.
porque además los temas culturales, los temas artísticos, son los más difíciles de convencer dentro de los temas que manejan los medios de comunicación. Ustedes saben que aquí y en la China los temas políticos, los temas de policiales, la crónica roja, de temas de inseguridad, los temas de la farándula pesan más que cualquier otro tema. Y aparte de la competencia que tenemos con otras empresas y con otras instituciones que también quieren que se publique su nota de prensa, tenemos que competir con la información política, con la información policial y con la información de farándula. Entonces, es bien difícil, pero no imposible. No imposible. Otro ejemplo, nace un portal especializado en organizar momentos felices. Qué interesante, ¿no? A mí, por ejemplo, desde que yo vi este titular me llamó la atención y quise compartirlo. Porque bajo el lema de comparte tus deseos, recibe experiencias, un grupo de emprendedores de Barcelona ha creado el primer portal especializado en organizar momentos felices. itshappy.com permite a sus usuarios realizar todas las gestiones, bla, 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 y ya el resto de la nota, ¿no? Pero de que llama la atención un portal para organizar momentos felices, ¿qué se tratará esto? ¿Cómo funcionará? ¿Cómo lo logra? Entonces ya invita a que uno se interese y lea la nota hasta el final. Entonces ese tipo de titulares debemos apuntar nosotros sin exagerar tampoco, ¿no? Sin entrar en lo marquetero, en lo publicitario, porque como les dije también en un principio, si nos excedemos y mostramos un lenguaje más publicitario que informativo, el periodista nos descarta y nos manda a cotizar el espacio con los de comercial, ¿no? ¿Cómo debe ser nuestro primer párrafo? El primer párrafo ese que mencionaba que debería responder a las 6 o 5 cuestionantes dependiendo del tema, ¿no? Dependiendo del tema son 5, dependiendo del tema pueden ser 6. El título y el primer párrafo, como les decía, son lo más importante. Y debe resumir este primer párrafo, debe resumir el objetivo de la nota de prensa en unas pocas líneas. Y es tan desafiante este primer párrafo que en ese resumen del primer párrafo se tiene que responder a estas 5 preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Quién? Se refiere a quiénes son los protagonistas de su historia, de su nota. El qué es, ¿qué van a decir ustedes? ¿Qué es lo que usted está ofreciendo? ¿Qué es lo que usted está informando? El qué es la acción, la actividad. El cuándo es en qué momento, si ya se realizó o si se va a realizar. ¿Dónde? La ubicación, el contexto. ¿Y por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué se lo está haciendo? ¿Es iniciativa? ¿Alguien se lo pidió? Eso es lo que tenemos que aclarar en nuestro primer párrafo. Si seguimos con el ejemplo de Samaipata como destino turístico, podemos decir que el quién puede ser el estudio turístico del Viceministerio de Turismo, ¿no es cierto? Ese es el quién, ese es el vocero, ese es el que nos da la información. Él es el que ha hecho el estudio y el que está proveyendo la información. Entonces el quién es el Viceministerio de Turismo. El qué es Samaipata como destino turístico favorito. El cuándo, este último año, de acuerdo al estudio, este último año, Samaipata fue el destino turístico más visitado a nivel nacional. ¿Dónde? En el municipio de Samaipata, provincia Florida, a 120 kilómetros al oeste de la capital Santa Cruz de la Sierra. ¿Por qué? Por los destinos turísticos que ofrece, La Pacha, Cuevas, las ruinas del fuerte, los helechos gigantes, y así podemos continuar, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? No había sido tan complicado responder a estas 5 preguntas, ¿verdad? Porque ya cuando uno tiene el tema en mente,
es solamente hacer ese ejercicio mental para tratar de identificar la respuesta de cada una de estas preguntas. Pero entonces su primer párrafo tiene que responder a estas 5 preguntas. Tiene que ser un resumen de lo más importante que ustedes quieren decir. Miren, vamos a ver este ejemplo en pantalla. Y aquí le voy a pedir la ayuda de Giselle. ¿Está Giselle conectada? Ya, no está Giselle en línea. Vamos a ver. Alejandra Ticona. Sí, Lice. Ayúdeme con la lectura de esta nota de prensa, empezando por el título ese en color rojo, ¿ya? Ya, Lice. Nuevos pasos en la estrategia internacional de Index, con la apertura de la primera tienda de Zara en India. La próxima semana se sumarán otras inauguraciones en Mumbai y la segunda del Zara ha iniciado su actividad comercial en India con la apertura de una primera tienda en la capital, Delhi, situada en el centro comercial City Wall. En las próximas semanas de la cadena de moda del grupo Inditex inaugura un nuevo establecimiento en la ciudad de Bombay y otra más en Delhi. Primeros pasos del desarrollo comercial de Zara en este mercado en el que se prevén a medio plazo nuevas aperturas en las principales ciudades. Con la entrada de India, Inditex eleva a 77 los países en los que opera. ¿Sigo, licenciado? Sí, así, hasta el final. Ya. La tienda de Zara en Delhi cuenta con alrededor de 1.800 metros cuadrados de superficie en los que se despliegan las últimas propuestas de la cadena en todas sus secciones: Woman, Basic, TRF, Kids y Man. En Bombay, la cadena abrirá en un establecimiento de similares dimensiones en el centro comercial de Palladium Mai, una de las áreas de compras más elevantes de la ciudad más pobladas de India, mientras que la segunda tienda de Zara y Delhi se situará en el centro comercial de DLF. Ya, gracias. Gracias. Hasta aquí creo que va a ser suficiente. Bien, si nosotros hemos hecho seguimiento a la lectura que nos hizo su compañera Alejandra, podemos darnos cuenta de que cumple, ¿no? Cumple con el formato o las características de redacción de que venimos viendo en la nota de prensa. Tiene el titular, un titular atractivo, novedoso, tiene un subtítulo, que es este de acá, el que está con el asterisco, donde dice que en las próximas semanas se sumarán otras inauguraciones en Bombay y la segunda de Delhi. Luego su primer párrafo, aunque es un poco largo, pero es el resumen de todo lo que decimos a continuación en el cuerpo, ¿no? Y por eso también está resaltado con negrilla. Miren el formato de presentación de la nota de prensa, siempre va acompañada de una foto, de una imagen. Y en la imagen siempre debemos tener el cuidado de agregarle un pie de foto, una pequeña descripción o una pequeña reseña que explique de qué se trata la foto, ¿no?
En este caso, la foto muestra la cantidad de gente que recibió la tienda Zara tras su inauguración, ¿no? En Delhi. Entonces, si nosotros nos ponemos a hacer nuevamente el ejercicio de responder a las 6 preguntas o 5 preguntas, ¿cuáles serían acá? El quién es Zara. Zara, la tienda de ropa, ¿no? La textil, una de las textiles más grandes del mundo. El qué es el hecho. El hecho en esta nota de prensa es la apertura de su primera tienda en la India. ¿Cuándo se dio o se va a dar? Se va a dar en las próximas semanas. ¿Dónde? En un centro comercial de Delhi, la capital de la India. ¿Por qué? Porque es un nuevo paso en la estrategia internacional de Inditex. Es parte de su estrategia expansionista de crecimiento. Es una marca que sigue creciendo y se sigue ampliando a nuevos horizontes, ¿no? A otros países. ¿Qué es lo que podemos resaltar además de todo esto en la nota de prensa? Recuerdan que hablamos de que una nota de prensa debe ser rica en información, rica en datos. Miren todos los datos secundarios que ha aportado esta nota de prensa, que creo que debe ser tomado en cuenta por ustedes para que cuando a ustedes les toque redactar la nota de prensa, puedan también incluir este tipo de información. Las características de la tienda, ¿no? Dijeron que en la nota se puede leer que su tienda va a tener 1.800 metros cuadrados. Es decir, va a ser una tienda, si nosotros nos ponemos a pensar en esta dimensión, es una tienda grande. Tiene presencia de la empresa en Asia, donde ya están instaladas, o sea que ya es una marca muy popular en esa parte del continente, ¿no? Y también ha dado datos económicos sobre el crecimiento del grupo, la filosofía. Después de que nosotros hemos dicho todo lo que queríamos informar a través de la nota de prensa, en el último párrafo podemos agregar un poco más de información propia de la empresa o de la marca, ¿no? En este caso, aquí dice mercado estratégico, el inicio de actividad comercial en India, el segundo país más poblado del mundo con más de 1.100 millones de habitantes, supone un nuevo paso en la estrategia de expansión del grupo Inditex en Asia, región en la que cuenta ya con una presencia muy significativa. Tras las primeras aperturas en Japón en 1999, se han sucedido las entradas en nuevos países del sudeste asiático como Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia y Filipinas, así como en Hong Kong, China continental y Corea del Sur. Inditex inicia su actividad en India a través de una sociedad conjunta con el grupo Tata, uno de los mayores grupos empresariales del país. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando ya nosotros hemos informado sobre el qué, que era la inauguración de la tienda, en el último párrafo ya podemos dar más datos, pero sobre la empresa, sobre la marca, sobre el producto, si ustedes quieren, ¿no? Con datos más específicos, con datos económicos, con cifras que sean también enriquecedoras para nuestra nota de prensa y atractivas para el periodismo o para el medio de comunicación. Vamos a ver otro ejemplo aquí. Le toca a un varón. Diego Flores. Sí, Licen. Diego, ayúdeme con la lectura de esta nota de prensa de Apple, por favor. Ya, Licen. Apple vende 2 millones de iPad en menos de 60 días. Cupertino, California, Estados Unidos, 31 de mayo de 2010. Apple ha anunciado hoy que las ventas de iPad han alcanzado 2 millones de unidades en los menos de 60 días transcurridos desde su estreno el 3 de abril. Este pasado fin de semana, Apple ha empezado a vender el iPad en Alemania, Australia, Canadá, España, Francia, Italia, Japón, Suiza y Reino Unido. El iPad estará disponible en nuevos países más en julio y se pondrá a la venta en otros países adicionales a lo largo de este año.
Clientes de diferentes lugares del mundo están experimentando la magia del iPad y parece que están tan enamorados de él como estamos nosotros, dice Steve Jobs, CEO de Apple. Agradecemos su paciencia y estamos trabajando duro para fabricar iPads suficientes para todo el mundo. El iPad permite a los usuarios conectar con sus apps, sus contenidos y con Internet de cada forma más íntima, intuitiva y divertida, como nunca antes. Los usuarios pueden navegar la web, leer y enviar emails, disfrutar y compartir sus fotos, ver videos en HD, oír música, disfrutar de juegos, leer libros electrónicos y mucho más. Y todo ello usando la revolucionaria interfaz del usuario, multitouch del iPad. El iPad tiene un grosor de 1,34 centímetros y pesa apenas 680 gramos. Es más delgado y ligero que cualquier ordenador portátil o netbook y ofrece hasta 10 horas de autonomía de batería. Está bien. Gracias. Hasta ahí nomás, Diego. Entonces, se dan cuenta, ¿no? Titular atractivo. Apple vende 2 millones de iPads en menos de 60 días, ¿no? Eso puede ser un récord tal vez de venta para Apple. Por eso es que lo resalta de esa manera en su titular. Su primer párrafo, este que vemos acá, ¿no? Incluye también el tema del ranking de sus ventas en tan corto tiempo, y también menciona todos los países donde se ha empezado a vender y